Bueno, bienvenidos todos. Para nosotros es una nueva alegría desde el Centro Israelita, de la Comunidad Judía de Córdoba, empezar este nuevo ciclo que venimos haciendo de domingo a jueves. Distintos ciclos, hemos hecho varios. Esperemos que sean pocos los que necesitemos hacer, porque eso implica que la cuarentena va a seguir. Y en este caso, el ciclo que nos convoca hoy, nos llamamos Cordobeses de Pura Cepa. La verdad que nos da sensación como de lujo poder tener a distintos referentes de distintos ámbitos de la vida de nuestra ciudad y provincia, en este caso, en este contexto. Hoy, para darle la bienvenida a la inauguración de este ciclo a nuestro querido Lucas Salim, le vamos a pedir a nuestro presidente de la comunidad, al contador Hugo Weidman, que te dé la bienvenida en nombre de todos. Antes que nada, quiero obviamente agradecerle a Lucas, con el cual me es muy difícil ser objetivo, que lo conozco hace mucho, lo aprecio mucho, pero le quiero agradecer en nombre de la Comunidad Judía de Córdoba que se haya prestado tan rápidamente a formar parte y a dar inicio a este segundo ciclo. De él no voy a hablar mucho, solo quiero decir dos cosas. El primero, es importante darnos cuenta de la diferencia entre alguien que hace obras de construcción y el que es desarrollista. Sin ninguna duda, Lucas Salim es un desarrollista. Solo para nombrar algo, creo que si yo digo ópera, docta y el Posito ahora, creo que nadie en Córdoba deja de conocer obras que son desarrollo porque cambian la vida de las ciudades. Entonces, Lucas es un verdadero desarrollista. Y para concluir y darle paso a él, solo quiero decir algo que para mí es lo más importante de Lucas. Y no es sus obras, ni lo rápido que ha crecido, sino que a pesar de la juventud que tiene, su principal virtud es la humildad. Y realmente yo se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque el teléfono de Lucas no necesita 2 llamados. El teléfono de Lucas no pasa por una secretaria. Y eso me parece que con el nivel que ha alcanzado él en su vida empresaria y su vida social, es una virtud muy importante. Así que Lucas, muchas gracias. Bueno, y como siempre, te damos la palabra para que vos nos expongas lo que quieras y después te vamos a bombardear con preguntas. No pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en las crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera las crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza por encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis, todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Bueno, básicamente, cuando ese 19 de marzo nos avisan que a partir del 20 nos teníamos que ir a cada uno de nuestros hogares, lo primero que hice fue buscar este tipo de lecturas que nos dan una dimensión de cómo teníamos que encararla. Y en ese sentido, a partir del primer día, del día 20, empezaron a pasar distintas cuestiones por adentro de mi persona. Básicamente, ese primer viernes nos dimos con que aparecía
una nueva frase que era esto de o estás exceptuado o no estás exceptuado. Y en ese sentido, creo que todos entramos en una situación en pensar que, bueno, por un lado, si estábamos exceptuados, íbamos a poder seguir trabajando, íbamos a poder seguir manteniendo las fuentes laborales, íbamos a poder seguir trabajando con cierta normalidad, ¿sí? Pero por otro lado nos estábamos jugando lo más importante, que es nuestra salud, la salud de nuestras familias, nuestra vida. Y por otro lado estábamos los no exceptuados, que básicamente teníamos que pensar en cuestiones que no habíamos tenido que pensar nunca y que tenían que ver básicamente con tomar decisiones y tomarlas rápido. Y entonces, la verdad que estos primeros días yo considero que fueron de mucha incertidumbre, en donde inclusive me costaba dormir, me quedaba hasta tarde pensando, estudiando, buscando a ver cómo íbamos a salir, porque nuestra actividad quedó fuera de las exceptuadas para trabajar. Y en ese sentido, la situación o la postura podría haber sido, bueno, me tengo que quedar en casa, veo cuántas reservas tengo y veremos cuándo podemos volver. En ese sentido, para nada fue la actitud que tomé, como casi todas las veces en donde he tenido que tomar decisiones en mi vida. Y entonces, bueno, la verdad que sí, esa primera semana tomamos decisiones rápidas, duras y de supervivencia. En principio hice un análisis de la crisis global, porque estábamos en medio de una crisis que desconocíamos, pero que ya teníamos dónde mirar. Entonces miré un poco lo que pasaba en el mundo y tratamos de ver cómo iba a repercutir en nuestra economía. Y después vinieron las primeras medidas del gobierno, y entonces esta crisis se transformó en angustia. Inclusive yo públicamente hice algunos Twitter y todo. Cuando anunciaron la cuarentena, yo ya preguntaba ese primer o segundo día qué iba a pasar el día 15 de la cuarentena, cuando, no sé si se acuerdan, la cuarentena iba a ser de 15 días. Yo el primer día ya estaba pensando en qué pasaba el día 15, pero bueno, la verdad que era muy difícil opinar también, porque desde el primer momento me di cuenta que teníamos poca información disponible, y entonces la verdad que los empresarios estamos acostumbrados a tomar decisiones en base a escenarios y en base a la información disponible. Y bueno, y claramente sin tener información disponible y estando cada uno desde su casa, era muy difícil poder pensar. Y en ese sentido, y después de pasar por ese momento de más angustia, entendí que era el momento de la vuelta a la tranquilidad y la búsqueda de las oportunidades. Estas oportunidades que siempre sabemos que trae la crisis. Y bueno, y en ese sentido también me gusta siempre compartir una frase que tiene que ver con la inteligencia de las personas, y dicen que las personas inteligentes son aquellas que saben tomar las mejores decisiones en base a su experiencia y conocimiento previo. Bueno, la verdad que en ese sentido nosotros no teníamos ni conocimiento ni experiencia previa en una pandemia, pero sí tenemos experiencia y conocimiento previo de haber pasado por muchísimas crisis económicas en nuestra propia actividad. Y en ese sentido, siempre hemos salido de alguna manera fortalecidos de las crisis. Y entonces convoqué al equipo y dijimos, bueno, empecemos a buscar dónde están las oportunidades de esta crisis, si es que las hay, por otro lado. Y bueno, y entonces nos pusimos a trabajar y a ver, lo primero que dijimos es, tenemos que innovar, porque somos una empresa hasta ese momento analógica con terminales digitales. Dijimos, tenemos muy poco tiempo para ser digitales. Y en ese sentido nos pusimos a trabajar, armamos un plan de negocio con el equipo
un plan de contingencia de la crisis. Dijimos, tenemos que ser los primeros en lograr digitalizar una compañía de desarrollo inmobiliario en la Argentina. Y entonces, el día 1 de abril, o sea, 13 días, a los 13 días de cuarentena, y solo con 9 días hábiles, logramos digitalizar todo el proceso de compraventa inmobiliario. Esto era, desde que llega el contacto, la atención de todo el equipo comercial a través de todas las alternativas tecnológicas disponibles, reservar inmuebles de manera online y digital, y hasta firmar instrumentos de compra-venta inmobiliario de manera digital. Y en ese sentido, algo que veníamos trabajando, nosotros habíamos presentado Ciberlotes, que fue un proyecto que ya tiene más de 1 año y medio desde que lo presentamos, y por una cosa u otra no terminábamos de darle la vuelta a cómo vender de manera virtual. Y bueno, y como uno cuando tiene la comodidad de la costumbre de que lo que uno viene haciendo da resultado, no logramos cerrar. En solo 9 días, en medio de una crisis, pudimos ser los primeros en firmar instrumentos de manera digital de punta a punta. Gracias a un token, gracias a la firma digital, gracias a tecnologías disponibles. Y mucha alegría me generó 15 días después de que nosotros empezáramos a firmar digitalmente, que nuestro gobernador saliera en una nota en La Voz del Interior haciendo su trámite para obtener la firma digital. O sea, nosotros ya estábamos vendiendo inmuebles y el gobierno, que aclaro también se movió rápido, ya estaba haciendo la firma digital para el gobernador. En ese sentido, demostramos que Proaco está en la punta, y con la digitalización del boleto de compra-venta inmobiliario, acabamos de ser nombrados en un libro que acaban de publicar en España como caso testigo de lo que ha generado esta pandemia. Porque ni siquiera en Europa, en países como Italia, España, todavía están tan avanzados con respecto a lo que hemos logrado hacer. Y en ese sentido, cuando vimos que podíamos digitalizar y que podíamos operar, redoblamos la apuesta y dijimos, bueno, ahora tenemos las herramientas, salgamos a operar. Y entonces nos dimos cuenta que Proaco, aunque no lo creas, como muchas compañías en Argentina, solo tenían 2 formas para cobrarle de manera digital a la gente, ¿sí? O por transferencia bancaria o por pago mis cuentas. Y la verdad que hay más de 10 posibilidades distintas de operar digitalmente, de cobrar. Y entonces, bueno, nuestra área administrativa rápidamente habilitó todos los medios de pago. O sea que teníamos una compañía que tenía solo 2 medios de pago y de golpe, gracias a la crisis, hoy tenemos el 100% de los medios de pago disponibles para operar. Y en ese sentido, nos dimos cuenta que con la firma digital podíamos hacer entregas de posesiones y entregamos más de 50 terrenos en estos 45 días a sus propietarios. O sea, dimos posesiones de manera virtual. También vimos, y acá Hugo es del rubro, detectamos que todas las inmobiliarias estaban paradas sin poder operar. Y dijimos, ¿cómo puede ser que nosotros podamos operar y que tengamos toda la potencia comercial de las inmobiliarias sin operar? Y entonces rápidamente armamos una alianza con 15 inmobiliarias, ¿sí? Armamos los tutoriales virtuales de todos los productos, los capacitamos online, ¿sí? Y el lunes empieza a operar una alianza de 15 inmobiliarias que empiezan a trabajar, ¿sí? Y que si todo sale bien, en los meses que vienen, van a poder decir que a pesar de haber estado la actividad paralizada, ellos pudieron operar. Y la decisión, desde un primer momento,
es que cada oportunidad y cada aprendizaje que íbamos logrando como aporte a nuestro país, lo íbamos a compartir. Y entonces llamamos a los periodistas, hicimos conferencia de prensa, la primera conferencia de prensa virtual. Los convocamos a todos y presentamos el boleto digital y convocamos a las cámaras de desarrollistas de Buenos Aires y le hicimos una capacitación para que se pongan a operar y que puedan empezar a trabajar, porque entendimos que venía la época de la cooperación, de la competencia, de que no nos sirve en el futuro que nos vaya bien a unos pocos, que para que nos vaya bien necesitamos que no. Argentina va a necesitar de muchas empresas, de muchos empresarios y de mucha gente generosa en este momento, aportando ideas, aportando conocimiento para ayudar a destrabar. Yo es increíble con esta alianza inmobiliaria que hemos armado, la alegría y la motivación que tenían los titulares de estas empresas cuando se daban cuenta que iban a poder volver a operar, y con la energía, ¿sí?, que vamos a salir a partir de mañana a ofrecer los productos, y con la empatía y cosas que no se hubieran generado si no estuviéramos en medio de una crisis. Por otro lado, en esto, porque cuando yo cuento todo lo que hemos hecho y les digo que solo van 45 días de crisis, uno no lo puede creer, y que al medio tuvimos Semana Santa, y que al medio tuvimos Día del Trabajador, y que al medio hemos tenido un montón de frenos, pero la verdad es que cuando uno se pone al hombro esto y el equipo acompaña, la potencia y la energía que se genera para trabajar es increíble. Y en ese sentido también presentamos el primer producto lanzado, la primera presentación de un producto inmobiliario presentado en medio de la crisis de manera virtual, que es el Pocito Parking, que es un producto pensado 100% para ser vendido digitalmente en un momento de pandemia. ¿Qué detectamos? Que había plata, ¿sí? Eso sabemos, hay plata, hay mucha plata, hay dólares, hay pesos, o sea, entonces, ¿qué pasa? Hay ahorristas que ven que tenemos tasas negativas, que para los economistas que hablan de que el escenario que vemos hoy es parecido al 2001, vos en el 2001 tenés dos posiciones de los inversores y de los tenedores de dólares de ese momento. Quienes se guardaron los dólares abajo del colchón y quienes decidieron invertir. Quienes decidieron invertir multiplicaron por 3 o por 4 el capital. Quienes decidieron quedarse porque no confiaban en el gobierno, porque no creían, porque tienen los mismos dólares, pero con una diferencia. Esos dólares valen hoy la mitad de lo que valían hace 10 años atrás, o sea, en cuanto al poder adquisitivo. Entonces, me parece que hoy Argentina tiene una oportunidad, los inversores tienen una oportunidad de que están viendo un escenario de alguna manera conocido, ¿sí? ¿Y cuál es la potencialidad de crecimiento? Porque los precios de las propiedades ya sabemos a dónde pueden llegar y a dónde han llegado y a dónde deberían estar, y hoy sabemos a cuánto se pueden conseguir. Entonces, me parece que ahí hay muchas oportunidades, pero también entendíamos que el inversor, en medio de una crisis, en medio de una pandemia, busca seguridad. Entonces, ¿qué dijimos? Le sacamos a vender el producto bien de abajo, que es el estacionamiento, el parking, que sabe que sí o sí lo va a tener. O sea, por más que va a tener todo el proyecto, pero hoy lo que tenemos que hacer es despejar, ¿sí?, dudas. Y entonces, bueno, armamos un producto 100% digital, 100% para el momento, que nos permitiera operar y que le permite operar un montón de colegas y de inmobiliarias que van a poder seguir trabajando gracias a esta situación. Así que yo te diría, Marcelo, y le diría a Hugo cuando me presentó como el desarrollista inmobiliario,
¿sí? Yo les diría que nuestra compañía, los últimos 45 días, tuvo una pérdida, ¿sí?, de su patrimonio, pero por la postura en la que nosotros nos pusimos en esta crisis, nos hemos transformado de una empresa desarrolladora inmobiliaria en una empresa tecnológica, en una PropTech, ¿sí? Y hay una gran diferencia de ser una desarrolladora inmobiliaria y una tecnológica, una PropTech. Las tecnológicas, las PropTech, valen varios X lo que vale una desarrolladora inmobiliaria. Entonces, si bien hemos tenido una caída en el patrimonio, en el valor de nuestros activos, que no tenemos duda de que se van a recuperar, hemos logrado pasar una categoría que hoy tiene otro valor en el mercado, ¿sí? Y esto nos lo dio esta crisis, esta pandemia, algo que fui a estudiar hace 3 años atrás a Nueva Orleans con el ministro Graubach, con el ministro de Finanzas, con Giordano, a la Universidad de Tulane, que fui a estudiar justamente el futuro del trabajo. Y no solo fui a estudiar el futuro del trabajo, sino que traje a un especialista del futuro del trabajo a disertar a Córdoba para Junior Achievement, para los chicos, para que les contara lo que iba a pasar con el futuro del trabajo. Y acá la crisis que estamos viviendo, ¿sí? Va a quedar marcada en algún momento como un punto de inflexión en una revolución en la que ya estábamos, pero no nos queríamos dar cuenta, ¿sí? Porque la realidad es que el mercado inmobiliario se viene derrumbando hace varios años. Y esto no tenía nada que ver con el COVID ni con la pandemia. Tenía que ver con la forma en que estábamos operando y la forma en que le estábamos dando una propuesta de valor a los clientes, los jugadores de este negocio, porque no entendíamos que el mundo iba por otro lado y nosotros le echamos la culpa a otros siempre. Le echamos la culpa a la devaluación, al gobierno. Es más fácil echar la culpa y no hacerse cargo de los problemas propios de los negocios. Y entonces, yo les quería decir qué es lo que yo creo que vamos a empezar a ver de acá para adelante, que hasta ahora veníamos escuchando, pero eran como todas palabritas que pasaban y nosotros no las queríamos ver. Y estas palabritas son, como les decía, PropTech, quiere realidad virtual, ¿sí? E-commerce, home office, reuniones virtuales, Big Data, drones, tecnología BIM, Bitcoin, blockchain, e-check, plataformas de cobro y pago virtual, token, crowdfunding, bueno, todas, bueno, ahí está, miren, estaba buena la presentación. Todas estas palabritas, ¿sí?, que ustedes ven ahí, hasta hace tan solo 45 días, nosotros veíamos, las escuchábamos, veíamos que se estaba empezando a hablar de estas cosas. Bueno, de esas 14 cosas que yo he enumerado ahí, ¿sí?, ya hay 7 u 8 o 10 en las que nosotros ya estamos trabajando, con las que estamos operando. Entonces, bueno, la verdad que sí, que creo que esto es una gran oportunidad, visto desde el lado siempre de la oportunidad. Pero entonces, ¿qué vamos a mirar para adelante? ¿Y qué viene para adelante? Porque, a ver, estoy como muy peleado en general con los economistas, ¿sí? Estoy como desilusionado con los economistas. No voy a decir con los políticos, porque con los políticos ya lo sabemos todos, pero digo con los economistas, porque me pasa que los últimos 2 o 3 años fui a escucharlos a todos, y la verdad que me cansé de escuchar que todos hablaban de historia, del pasado, de lo que habían hecho mal, lo que no hubieran hecho, pero ningún economista dice o plantea escenarios o genera propuestas de qué es lo que hay que hacer para salir adelante. Entonces,
yo me puse en ese lugar y dije, bueno, a ver, nos la juguemos un poquito y empecemos también a contar qué es lo que viene y qué tenemos que empezar a mirar para adelante. Y entonces, ¿qué hay que mirar para adelante? Para mí, la revolución en la logística, bueno, ya lo vemos. Argentina tiene un número que es, mueve un paquete por persona por año, ¿sí? En el promedio del mundo es 30 paquetes por año y el mundo desarrollado, los países desarrollados, son 50 paquetes por persona por año. Ahí hay una revolución para hacer negocios, para generar actividades y de todo tipo. En lo inmobiliario, bueno, porque va a haber que transformar posiblemente activos comerciales en activos logísticos. Hay toda una revolución ahí. Ya pasó en las últimas 2 o 3 semanas que se multiplicó ese número de un paquete a casi 3, ¿sí? Paquetes en medio de la pandemia. Pero la verdad es que esto llegó para quedarse, o sea que lo que estamos viendo hay que estar atentos porque se queda. Creo que las oficinas van a ser menos corporativas, más personales, ¿sí? O sea, creo que lo que viene es menos coworking, por lo menos los próximos 2 o 3 años, menos coworking, pero quizás oficinas, o sea, porque también hemos visto que no toda la gente tiene las posibilidades de trabajar desde su casa, no toda la gente tiene la suerte o la comodidad de tener una casa preparada para trabajar. Entonces, de ninguna manera creo que no va a haber oficinas. Creo que va a haber oficinas, pero con distribuciones distintas y como digo ahí, más personales, menos corporativas. O sea, el coworking, el WeWork se transforma en los Zoom. O sea, yo creo que así como Uber o como Airbnb o estas aplicaciones rompieron de alguna manera este concepto, yo creo que un Zoom o un Google Meets rompe coworking o por lo menos transforma coworking. Entonces, bueno, me parece que ahí va a haber cambios, va a haber otra valoración de la vivienda, va a haber cambios en la distribución de los ambientes. O sea, si queremos más home office, vamos a necesitar más office en home, digamos. Creo que la diversión de los niños va a tener una vuelta a los juegos físicos. En esta pandemia, quienes tenemos chicos, nos damos cuenta que los chicos quieren correr, quieren saltar, quieren ir bueno, si tuviera mi hija, ven que no me sale el nombre, me matan, pero a las colchonetas estas elásticas, a las camas elásticas, quieren ir ¿por qué? Porque el entretenimiento tradicional que antes tenían los negocios de entretenimiento, con toda esta revolución por la que hemos pasado, va a hacer que ese tipo de entretenimiento los chicos ya lo tengan en su casa. O sea, hoy en una tablet, en un celular, en una computadora, todo lo que era la diversión más digital la va a resolver en la casa. Entonces, creo que va a haber lugares de encuentro, los chicos quieren jugar con chicos, se quieren encontrar, pero va a haber una vuelta en los juegos más físicos. Bueno, yo creo que la gastronomía va a tener una explosión, pero de delivery, y que va de la mano con la revolución logística de la que hablaba antes. Y creo que el turismo local los próximos 5 años va a tener una explosión, con lo cual los hoteleros argentinos, de alguna manera, podrían estar aprovechando este momento de los hoteles cerrados y que van a tener un par de meses para remodelarlos, para renovarlos, para conseguir créditos, para cambiarlos, para hacer cosas que normalmente no las podés hacer cuando estás operando y que te duele mucho pararlo para hacerlas. Lo que va a hacer falta es una planificación mínima y acuerdos políticos a 10 años. Ya me saqué de la cabeza la idea de hacer una planificación a 50 años. O sea, creo que hoy el mundo no puede planificar a 50 años. Primero porque no sabemos qué va a pasar pasado mañana, pero segundo porque la revolución
y la velocidad de los cambios hacen que no tenga ningún sentido planificar, ¿sí?, a más de 10 años. O sea, yo creo que también toda esta crisis por la que hemos pasado nos cambia el concepto del tiempo que teníamos. Entonces, pero sí también los países tenemos que tener un horizonte para saber dónde poner los esfuerzos, en qué nos vamos a especializar, dónde vamos a poner nuestras energías. Y en ese sentido yo lo que creo es que necesitaríamos un acuerdo mínimo a 10 años. ¿Por qué digo no más de 10 años? Porque me imagino que parte de esta revolución del trabajo y toda esta parte del proceso de cambio también le va a impactar a la política. Y entonces posiblemente dentro de 10 años nuestro sistema político haya cambiado, los políticos tengan que reinventarse y transformarse en otra cosa. Y entonces, bueno, creo que eso me da mucho oxígeno y muchas ganas de seguir apoyando que esta transformación realmente se dé. Creo que para que esto pase hay que mejorar la infraestructura, ¿sí? Bueno, no me pasaron la filmina, pero si pueden pasármela. Creo que hay que mejorar la infraestructura. Ahí veíamos cómo Calera estaba sin luz, ¿sí? Y entonces, bueno, si nosotros estamos imaginando un mundo conectado, un mundo tecnológico, necesitamos infraestructura. Y entonces algo que hemos visto también en toda esta crisis es el problema de infraestructura y el problema de conectividad que tenemos. Porque la verdad que nosotros hemos sido muy productivos estos 45 días para trabajar. Aclaro que nuestro equipo gerencial tiene un promedio de entre 37 y 45 años, con lo cual eso por ahí nos da una agilidad que no es común en todas las compañías. No obstante eso, y que todos estamos bastante habituados con la tecnología, hay mucha gente de nuestra empresa con la que nos costó mucho trabajar por problemas de conectividad. No es lo mismo tener una reunión de manera virtual cuando la tecnología te lo permite que cuando estás con corte, escuchas la mitad de las cosas. O sea, la verdad es que no sé si a ustedes les ha pasado, porque en la cantidad de reuniones que hemos tenido en todo este tiempo, a mí me ha tocado pasar por todas, en reuniones en que no se escuchaba nada, en reuniones que se escuchaba la mitad. Entonces, bueno, creo que el tema conectividad, el tema fibra óptica, es algo totalmente clave, ¿sí? Y es donde yo pondría todos los esfuerzos de inversión, ¿sí?, en los próximos años. Mejorar entonces los servicios, mejorar la conectividad, modernizar el Estado, ¿sí? Yo me alegro, Marcelo, que vos lo tengas a Macei como invitado en este ciclo. Estaría bueno y si se puede, que ellos cuenten lo que están haciendo, porque la verdad que nosotros vemos cómo desde el sector privado estamos reinventando, estamos generando esfuerzos de todo tipo para poder funcionar, para lograr ideas, para lograr proyectos. Sin embargo, los expedientes están todos durmiendo en los escritorios de los empleados públicos hoy. Y entonces yo digo, la verdad, que hubiera sido una oportunidad espectacular para sacar todo el trabajo atrasado que había en los municipios. Y bueno, y la verdad que nosotros, o sea, hoy les aseguro que nos va a costar mucho más ir al ritmo que pretendemos. Todo el problema de la burocracia administrativa, ¿sí?, que la crisis económica, o sea, acá convengamos que hay cosas mucho peores que lo que estamos viviendo. O sea, para salir de esto necesitamos leyes laborables acordes a lo que viene. O sea, y en ese sentido, la verdad que la ley de trabajo que tenemos en la industria de la construcción es un claro ejemplo, ¿sí?, que se puede tener una ley que funcione en Argentina y que es espectacular para el obrero, es espectacular para la empresa. ¿Por qué nosotros no tenemos problema de tomar gente y toda la que haga falta? Porque sabemos si en algún momento tenemos que frenar,
podemos hacer, virar, movernos, o sea, que no estamos hipotecando el futuro de las empresas, ¿sí?, en un montón de gastos y costos que en algún momento no vas a poder afrontar. De esta manera, nosotros vamos aportando todos los meses para que nuestra gente, el día que Dios no quiera, tengan un problema como el que pasó ahora, tengan la plata suficiente para estar un tiempo sin trabajar o buscando trabajo con el respaldo suficiente hasta que lo vuelven a encontrar. Entonces, creo que ahí no hay que inventar mucho. Hay que darse vuelta. Así como nosotros, les cuento, nosotros logramos la firma digital gracias a la ley 25.506 del año 2001, ¿sí? O sea que nosotros, la ley está, las herramientas están. La empresa más grande que certifica firma digital de la Argentina es cordobesa, se llama Encode. Y sin embargo, no lo usábamos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por burocracias propias de las empresas, porque, bueno, acostumbrado a que lo hacíamos de una forma, a no querer cambiar. Y entonces, lo mismo pasa con las leyes laborales. No hay que inventar tanto, hay que buscar lo que ya funciona en la Argentina y proponerlo. Entonces, me parece que eso es clave. Otra cosa me parece clave es que todos estamos hablando de la gran presión tributaria argentina, que es otro tema que hace falta mejorar. Si queremos ser competitivos, si queremos generar más trabajo, si queremos generar más dinamismo en la economía, necesitamos menor presión tributaria. Ahora, ¿cómo hacer para tener menor presión tributaria, ¿sí?, cuando los gobiernos se están encontrando con que no tienen recaudación? Bueno, lo que hay que hacer es agrandar la cantidad de aportantes. O sea, hay que hacer un blanqueo de la economía, que empecemos a pagar, porque todo lo que estamos haciendo nosotros, de la digitalización, de la tokenización, de operar de manera digital, de las ventas virtuales y todo, no funciona si al final del día hay todo un mercado negro funcionando. Necesitamos que todos los argentinos paguemos los impuestos, pero que los impuestos sean acordes para que sean pagables y que la plata de esos impuestos vaya donde tiene que ir. Entonces, creo que ese es el concepto que tenemos que ver para adelante. Y bueno, por último, a mí la verdad es que yo en estos 45 días participé de muchas reuniones, de muchos grupos, como estamos todos, empresarios, y la verdad es que yo vi todo un movimiento empresario tratando de generar recursos para la compra de respiradores artificiales. Y una de las angustias, de las crisis más grandes que yo tuve en toda esta crisis, no fue puntualmente la pandemia, fue encontrarme con un montón de gente que estaba dispuesta a poner plata para comprar respiradores artificiales, pero cuando le fui a pedir para poner plata para la educación, no la querían poner. Entonces, yo lo que creo es que eso, lamentablemente, demuestra que cuando la crisis o cuando el problema golpea la puerta, ¿sí?, tu puerta, y tu salud está en riesgo, querés poner plata para un respirador. Cuando tenés que poner en lo más importante que tenemos, que es la educación de los niños y jóvenes argentinos, no se pone el mismo esfuerzo para aportar y poner nuestro granito de arena. Así que bueno, hasta ahí mi presentación. Espero que se entienda que soy así como muy enérgico, que no estoy enojado, sino que es, porque mucha gente me dice, te enojás, que esto, que lo otro, y la verdad es que soy un apasionado de Córdoba, soy un apasionado de Argentina. Creo que me duele mucho más toda la plata que se va de Argentina y se invierte en el exterior. La verdad que un montón de cosas que nos pasan acá, cuando me roban la venta de un inmueble de plata que se va afuera, siento que le estamos robando la oportunidad a esos niños, a esos jóvenes que tienen que tener un futuro
de educación, y vos, Marcelo, sabés porque han pasado 3 personalidades espectaculares de la comunidad que estudiaron acá en el colegio, ¿sí? Y vos sabés lo que es la potencialidad y todo lo que se puede generar a través de la educación en las generaciones futuras.